Miren lo que realmente dice Romanos 1 y lo que la religión nos ocultó. Salón a todos. Miren, si hay un libro en todas las escrituras que ha sido sistemáticamente destruido, manipulado y malinterpretado por la religión, tanto por la teología romana como por el protestantismo, es la carta de Saúl a los romanos. Nos han hecho creer que aquí Pablo estaba fundando una nueva religión, aboliendo la ley y enseñando que la fe ciega te salva sin mover un dedo. Pero cuando uno va a las fuentes, a la verdad histórica y al texto sin prejuicios, se da cuenta de que nos han engañado. Hoy vamos a escudriñar el capítulo 1 de punta a punta, sin miedo y con rigor. Del versículo 1 al 7, un siervo del Eterno, no un inventor de doctrinas. Miren cómo empieza el texto. Saúl no se presenta como un pontífice ni como el creador de un nuevo dogma. Se define como un Ebed, un esclavo de Yahshua, y un Sheliach, un emisario. Y dice algo fundamental en el versículo 2, que estas buenas noticias Besorá Yahweh ya las había prometido de antemano en el Tanaj. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El mensaje del Mesías no es un plan B de Dios. La gracia no vino a cancelar lo que el Creador ya había establecido. Todo lo que Saúl enseña tiene que estar alineado con la Torá y los profetas. Si no está en el Tanaj, es un invento. En los versículos 3 y 4 hace la diferencia bíblica y clara. Físicamente Yahshua viene del linaje de David, cumpliendo la profecía, y espiritualmente es demostrado con poder como el Hijo de Yahweh, mediante la resurrección. Y en el versículo 5 nos da la clave de toda la carta. Él fue enviado para promover la obediencia basada en la confianza. Shema Emuná. Ojo con esto. La religión te dice, solo cree y no hagas nada. Pero en hebreo, la palabra Shema no es oír pasivamente. Es escuchar y poner por obra. Y la emuná no es una emoción, es fidelidad activa. Si tú no guardas los mandamientos, tú no tienes emuná, lo que tienes es una ilusión vacía. Por eso, en el versículo 7 se dirige a los creyentes en Roma llamándolos apartados para él. La santidad no es ponerse una túnica ni parecer piadoso, es estar apartado de las prácticas paganas para hacer la voluntad del Eterno. Del versículo 8 al 15, los hechos sobre las palabras. A partir del versículo 8, Saúl reconoce que la confianza de esta comunidad en Roma se comenta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la mismísima capital del Imperio Romano, rodeados de templos paganos, esta gente no solo hablaba, vivía conforme a la verdad. Saúl les dice que anhela ir a visitarlos, no para imponerse sobre ellos, sino para que se alienten mutuamente por la fe compartida. Él se declara en deuda con educados e ignorantes, porque el mensaje del Creador no es para una élite ni para un grupo sectario. Es una verdad objetiva para todo ser humano que quiera someter su vida al Rey. Versículos 16 y 17. El justo por su fidelidad vivirá, no por dogmas. Llegamos a la columna vertebral de la carta, los versículos 16 y 17. Saúl dice, no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Yahweh para traer salvación. ¿A quién? A todo aquel que permanece confiando, al judío primeramente y también al gentil. Y cita directamente al profeta Habacuc 2:4, más la persona que es justa por su confianza, fidelidad, emuná, vivirá. Fíjense cómo la teología romana y protestante retorció este versículo para inventar la justificación por la fe sola, desprovista de obras. Pero en el contexto del Tanaj, el tzadik, el justo, no es el que firma una declaración de fe en una iglesia. El justo es aquel que conoce la voluntad de Yahweh y la cumple día a día. Del versículo 18 al 23, la necedad del ser humano y la idolatría. Aquí Saúl quita las máscaras y expone la raíz de la corrupción humana. A partir del versículo 18 dice que la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra los perversos que reprimen la verdad con su maldad. Y da un argumento demoledor. Nadie tiene excusa. Desde la creación del universo, las cualidades invisibles de Yahweh, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de todo lo creado. Pero ¿qué hizo el ser humano? Conociendo la verdad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En lugar de eso, se envanecieron en sus propios razonamientos. El texto lo dice claro en el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Yahweh inmortal por imágenes de hombres mortales, aves, animales y reptiles. Se inventaron dioses a su medida para no tener que someterse a la Torá del Creador. Del versículo 24 al 32. Las consecuencias de rechazar al Creador. Miren la consecuencia de este rechazo.
A partir del versículo 24, el texto no dice que Dios mandó un rayo para destruirlos. Dice que Yahweh los entregó a sus propios deseos. En el versículo 25, el hombre rechaza la verdad de la revelación y se inventa su propia espiritualidad subjetiva. Cae inevitablemente en la degradación moral y física. Cambiaron la verdad por la falsedad, adorando a la criatura antes que al Creador. Y el resultado de ignorar al Eterno está a la vista en los versículos 26 al 31. Pasiones desordenadas, mentes reprobadas, perversidad, avaricia, envidia, asesinatos, calumnias, arrogancia y la pérdida absoluta del afecto natural. El capítulo termina en el versículo 32 con un juicio severísimo. Esta gente conoce el decreto justo de Yahweh y sabe que esas acciones conducen a la muerte. Sin embargo, no solo las siguen haciendo, sino que aplauden y celebran a quienes hacen lo mismo. En conclusión, si analizamos Romanos 1 sin las anteojeras de la religión, la lección es aplastante. No hay neutralidad. O vives sometido a la verdad del Creador mediante una obediencia basada en la confianza, o caes en la necedad de tu propia mente. La fe sin hechos es una mentira. Ser un apartado exige que tu vida, tus actos y tus decisiones diarias demuestren a quién le perteneces. Escudriña la verdad. No te quedes con lo que te han contado en los púlpitos. Investiga, lee la Escritura en su contexto original y que la verdad te haga libre.